Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Ciencia con Conciencia. Somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato de Ingeniería Biotecnológica. Les vamos a presentar por parte de la materia de bioseparaciones fluido-fluido algo acerca del ácido acético, cómo se produce y un ejemplo de ello. El ácido acético se puede producir por fermentación bacteriana aeróbica o anaeróbica o por síntesis química, siendo el proceso de carbonilación del metano el principal mecanismo de su producción. Remontándonos a los orígenes, el ácido acético se puede obtener de forma natural a partir de vinagre de vino o a partir de frutas, de forma sintética por reacción del metanol y monóxido de carbono. El vinagre es conocido desde hace miles de años cuando se comenzaron a elaborar bebidas alcohólicas y descubrieron que algunos vinos se estropeaban debido a que excedían el nivel de acidez y adquirían el sabor agrio característico del vinagre. Se desconocía que en presencia de suficiente oxígeno las bacterias producen una fermentación oxidativa en las bebidas alcohólicas, hasta que en 1895 Louis Pasteur descubrió el proceso de fermentación acética por la acción de bacterias aeróbicas que podían evitarse calentando las bebidas hasta matar los organismos contaminantes sin perjudicar el vino. Es decir, se empezó a aplicar la pasteurización en la industria vitivinícola y con este conocimiento se comenzó a desarrollar y a mejorar las técnicas para la producción. Anterior a esto, en 1846, Hernán Fauvel logró por primera vez la síntesis de ácido acético mediante el uso de compuestos inorgánicos. La síntesis iniciaba con la clorinación del disulfurato de carbono y concluía después de dos reacciones, con una reducción electrolítica de ácido acético. Para finales del siglo XIX y comienzos del XX, debido a investigaciones de James Weissman, se comenzó a utilizar la bacteria Clostridium acetobasilicum para la producción de ácido acético mediante la fermentación anaeróbica. Para el año 1925, Henry Dreyfuss, de la compañía británica Celanese, diseñó una planta piloto para la carbonilación del metano. Posteriormente, en 1963, la compañía BASF introdujo el uso del cobalto como catalizador. Para el año de 1970, la compañía norteamericana Monsanto usó un sistema de catalizadores basados en el rodio para la carbonilación del metano. Posteriormente, en el año 1990, la compañía BP introduce el procedimiento CATIVA del uso de catalizador iridio para el mismo fin. Este método resultó ser más eficiente y menos agresivo para el ambiente que el método de Monsanto. Como ya se dijo, existen diferentes métodos de producción para el ácido acético. Comenzaremos por la primera, que es la fermentación oxidativa o aeróbica. El género Actobacter pueden actuar sobre el etanol o alcohol etílico produciendo su oxidación a ácido acético en forma de vinagre. Por este método se puede producir vinagre con una concentración de ácido acético al 20%. Estas bacterias capaces de producir vinagre actúan sobre una gran variedad de insumos que incluyen diferentes frutas, legumbres fermentadas, malta, cereales como el arroz u otros vegetales que contengan o puedan producir alcohol etílico. La reacción química facilitada por las bacterias del género Acetobacter es la siguiente que se muestra en la imagen. Por lo general, la fermentación oxidativa es realizada en tanques de agitación mecánica y con suministro de oxígeno. La siguiente reacción a analizar es la fermentación anaeróbica. Se basa
en la capacidad que tienen algunas bacterias de producir ácido acético actuando directamente sobre azúcares sin requerir de sustancias intermediarias para la producción de ácido acético. La reacción se muestra en la imagen. La bacteria que interviene en este proceso es la Clostridium acetobutylicum, la cual es capaz de intervenir en la síntesis de otros compuestos además del ácido acético. Las bacterias acetogénicas pueden producir ácido acético actuando sobre moléculas formadas por un átomo de carbono. Tal es el caso del metanol y del monóxido de carbono. La fermentación anaeróbica es menos costosa que la oxidativa, pero tiene la limitación de que las bacterias del género Clostridium son poco resistentes a la acidez. Esto limita su capacidad de producción de vinagre con alta concentración de ácido acético, tal como se logra en la fermentación oxidativa. El siguiente método es la carbonilación del metanol. El metanol puede reaccionar con el monóxido de carbono para producir ácido acético en presencia de catalizadores. La reacción se da de la siguiente manera. Usando iodometano como catalizador, la carbonilación del metano se produce en 3 etapas. En la primera etapa, el ácido iodrídico reacciona con el metanol produciéndose iodometano, el cual reacciona en una segunda etapa con el monóxido de carbono formando el compuesto iodoacetaldehído. Seguidamente, el iodoacetaldehído se hidrata para producir ácido acético y generar el IH. El proceso de Monsanto de 1966 es un método para la fabricación de ácido acético por carbonilación catalítica del metanol. Se desarrolló con una presión de 30 a 60 atmósferas a una temperatura de 150 a 200 grados centígrados usando un sistema catalizador de rodio. El proceso de Monsanto fue sustituido ampliamente por el proceso Cativa de 1990 desarrollado por BP, el cual utiliza un catalizador de iridio. Este proceso es más económico y menos contaminante. El siguiente método para la obtención de ácido acético es la oxidación del acetaldehído. Esta oxidación requiere de catalizadores metálicos como naftalenos, sales de magnesio, cobalto o cromo. La reacción se muestra en la pantalla. La oxidación del acetaldehído puede tener un rendimiento muy alto que puede alcanzar un 95% con los catalizadores adecuados. Los productos laterales de la reacción son separados del ácido acético mediante la destilación. Después del método de carbonilación del metano, la oxidación del acetaldehído es la segunda forma en que el porcentaje de producción industrial del ácido acético. El ácido acético tiene muchos usos, en especial en la industria, como por ejemplo en la reacción con el etileno en presencia de oxígeno para formar un monómero de acetato de vinilo, usándose paladio como catalizador de la reacción. El acetato de vinilo polimeriza el acetato de polivinilo, el cual se usa como componente de pinturas y material adhesivo. También se usa en reacción con diferentes alcoholes para la producción de ésteres, entre ellos pues el acetato de etilo y el acetato de propilo, que son usados como solventes de tintas, nitrocelulosa, revestimientos, barnices y lacas acrílicas. También se utiliza como solvente, ya que es un solvente polar con capacidad para formar puentes de hidrógeno, capaz de disolver compuestos polares como sales inorgánicas y azúcares, aunque también disuelve compuestos no polares como aceites y grasas. También tiene usos médicos. Se usa por lo general como antiséptico
aplicando de forma típica con la capacidad de atacar a las bacterias como Streptococcus, Staphylococcus y Pseudomonas. También se utiliza en la industria alimenticia como un condimento y saborizante de alimentos desde hace mucho tiempo, por lo que esta es la aplicación más conocida del ácido acético.